Antes de la llegada del peronismo, sí, hay varios derechos laborales que se fueron abriendo camino, algunos en los hechos, otros a través de legislación específica. La gran expansión de este tipo de derechos y su concreción como derechos reales se da con la irrupción del movimiento peronista, ¿no? Por ejemplo, la expansión final de todas las cajas jubilatorias y con una cobertura más o menos cercana a lo universal es de esa época, ¿no? El aguinaldo, las vacaciones pagas, bueno, hay muchos derechos que se expanden como tales en los años del peronismo. Después de la caída de Perón se abre un periodo conocido habitualmente con el nombre de resistencia peronista, en el que se va produciendo lente pero progresivamente y después con mucha velocidad un giro hacia la izquierda de no solo las clases trabajadoras en Argentina, sino también un giro a la izquierda que involucra a buena parte del resto de la población también, sectores medios e incluso algunos jóvenes, sobre todo sectores altos. Los años de la resistencia peronista están marcados primero por episodios de huelgas, sabotajes dentro de las fábricas, y ya para fines de la década del 60 se agregan a esto grandes puebladas que van marcando los tiempos de las dictaduras que existían en esos años. La dictadura de Onganía inicialmente, el Cordobazo aquí es un hito central que marca por un lado la capacidad organizativa del movimiento trabajador, pero también marca algo que va a ser muy característico de estos años, que es la capacidad de crear lazos de solidaridad con el movimiento estudiantil y con otros sectores sociales, ¿no? Estas puebladas le ponen fecha de vencimiento a la dictadura de Onganía y a los dictadores que lo sucedieron, y un poco crean el clima tan especial que se vivió en el momento de la elección de Héctor Cámpora, que marca, digamos, la readmisión del peronismo por primera vez en muchos años en las elecciones y en la alta política, ¿no? Y muy pronto luego de eso el regreso de Perón. El golpe de Estado en 1976 marca el comienzo de un periodo en el cual se produce una desarticulación dramática y bastante tremenda del mundo popular. Y esto inicia un largo periodo muy profundizado en sus alcances, sobre todo en la década del 90, donde las políticas de ajuste devastan el mundo popular de una manera inédita, ¿no? En los años 90 se produce el fin del mundo laboral para una proporción importante de las clases populares que directamente o quedan desocupadas, o muchos de los jóvenes que crecen en esos años directamente nunca tienen la ocasión de tener una experiencia laboral, tener un trabajo más o menos estable, vivir de un salario mínimamente digno y con derechos más o menos garantizados como existía anteriormente, ¿no? Y también en estos años muchos otros aspectos del mundo popular se desvanecen o pierden sentido. Para empezar, con el peronismo, que había sido la gran fuerza política que expresaba los intereses de la clase trabajadora, en los años 90 se volvió más bien una fuerza política favorable a los intereses financieros y de la patronal más concentrada, ¿no? De la gran devastación que hubo del mundo popular en los años 90, uno puede encontrar a mediados de esa misma década, particularmente desde el año 96 más o menos, quizás un poco antes, cómo se van rearmando las formas de resistencia sobre ese territorio devastado en esos años, ¿no? Y es muy interesante que algunas de las formas más efectivas y novedosas que se exploraron entonces no pasaron tanto por los sindicatos, que habían sido o bien muy debilitados o bien totalmente corrompidos, y por otro lado una renovación que se ve hacia el final de la década de los 90 del activismo dentro de las fábricas, ¿no? Digamos, no a nivel del sindicato, pero sí dentro de cada planta. En este marco aparece en el año 2001, por primera vez se hace visible el fenómeno de las empresas recuperadas por los trabajadores, ¿no? En todos estos años lo que se vio es una enorme creatividad popular de buscar soluciones por fuera del Estado y por fuera del mercado. Y también en estos años se da una expansión muy fuerte de todo lo que es la organización cooperativa, tanto en las fábricas recuperadas como en emprendimientos, digamos, creados desde cero
por colectivos de trabajadores o por movimientos sociales. Y finalmente, formas de autoorganización inicialmente locales, como fueron los primeros movimientos de piquetes. Uno podría decir que buena parte de los derechos y modos de vida que aseguran el poco o mucho bienestar del que gozamos la mayoría de las personas en estos años, han venido de la mano de periodos de intensas luchas de las clases populares. Y esto es algo que a veces uno pierde de vista porque parece que la historia es solo hecha por aquellos que están gobernando en tal o cual momento, aquellos que escriben o votan las leyes, y sin embargo detrás de esas leyes o decisiones muchas veces hay muchos años de presión desde abajo, muchas veces enfrentando las peores condiciones de represión, que son las que finalmente, cuando tenemos suerte, fructifican en medidas de gobierno o en leyes que mejoran la vida de la mayoría.